Buenos días. Hoy nos vamos a encontrar y vamos a hablar de manera en general de los preceptos de Noah. Una pregunta a priori, que eso es lo esencial de esta clase, es entender: Dios creó todo el mundo y creó al ser humano, que viene a ser la cúspide de la creación, el porqué de la creación. Toda la creación fue hecha para el ser humano. Entonces, si la creación fue hecha para el ser humano, ¿cómo puede ser de que Dios haya dividió a los seres humanos en dos? Toda la humanidad, 99.99999%, que tiene que cumplir 7 preceptos de Noé, y un 0.00000 no sé cuánto por ciento, que son los judíos, que tienen que cumplir 613 mitzvot. Es una especie de dicotomía. ¿Cómo puede ser 613 y 7? Si hubiera hecho 613 y 300, o 240, más o menos se puede entender, pero 613 y 7 es una diferencia abismal. Para entender eso, para entender cuál es la relación, hay que entender dos cosas. Primero, que no son 7 preceptos, son más todavía. De los 7 preceptos, hay 6 preceptos negativos, es decir, que no hay que hacer nada. No hay que matar, no hay que robar, no hay que adulterar. 6 de los 7 son no hacer. Hay un precepto que es positivo, que es crear crear juzgados para que juzguen a la gente según leyes éticas. ¿Cómo puede ser de que 613 y 7, que en la verdad son una sola, que se necesita hacer algo? ¿Dónde están las demás? Entonces, para entender eso hay que entender de que no son 7 preceptos. Nuestros sabios contaron de que son 7 en general, pero de esas 7 derivan otros 24, hay quien dice 48, hay quien dice 50 preceptos distintos. Si primero la cantidad no es 7, son mucho más. Después de que Maimónides, el más grande rabino de la época, desde la época del Talmud, el más grande rabino judío y filósofo judío, él escribe de que una persona que no es judía puede cumplir con todos los preceptos y recibir su recompensa. No está obligado a cumplirlos, pero puede cumplirlos. Es decir, no son 7 ni 50, pueden ser más. Pero primero hay que entender de que los preceptos son preceptos, pero los preceptos están sobre la base de la ética, la moralidad. Es decir, ¿dónde está escrito en la Biblia que hay que ser moral? No hay escrito en ningún lado, ni para judíos ni para no judíos. ¿Y hay que ser moral o no? Seguro que hay que ser moral. Es decir, los preceptos están basados en una moralidad básica humana, que esa moralidad básica humana es algo que tiene que estar en el alma de cada persona, judío o no judío. Es decir, nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, nuestras madres, Sarah, Rivka, Rahel y Lea, ellos completaron, cada uno aportando algo, su parte, completaron todo lo que se llama el piso de la moralidad. Sobre esa base de moralidad, Dios entregó la Biblia y los preceptos a su simiente. Es decir, nuestros sabios dijeron así: Derech Eretz Kadma LaTorah. Comportamiento normal está anterior a la Biblia. Es decir, ¿qué significa anterior a la Biblia? Anterior a los preceptos. Una persona, si cumple con todos los preceptos, pero es una persona no moral, se lo dicen nuestros sabios que es un degenerado en los límites de la Biblia. Es decir, uno puede cumplir con todas o casi todos los preceptos de la Biblia, no ser un pecador, pero ser un degenerado, ser un perverso. No tiene parte del mundo
próximo, después de la redención. Es decir, la base moral es la base que es una base mutua, tanto judíos como no judíos, y sobre esa base hay que ser. Es decir, una persona puede cumplir con todos los preceptos de la Biblia, pero no ser moral no sirve para nada. Así una persona que no es judía, pues si es moral, está andando por los caminos de Dios. Los preceptos vienen a revelar otra fase, que es la fase sobre la moralidad. Es decir, ¿cómo uno es moral? Haciendo cosas morales, es decir, por ejemplo, una persona moral es una persona que tiene necesidades, y esas necesidades las hace no a cuestas del otro. Kant una vez se autopreguntó ¿qué significa moralidad? Y dijo, moralidad termina donde empiezan las necesidades del prójimo. Es decir, yo necesito necesidades, cumplo con mis necesidades, me lleno de mis necesidades mientras no las haga a cuestas del prójimo. Eso es ser moral. Así lo dijo Kant. Kant no era judío, era un filósofo alemán. Y es verdad, es decir, la moralidad es una especie de base mutua que es infaltable. La Biblia, los preceptos, el apego a Dios está basado en la moralidad. No hay moralidad, no hay apego en Dios. Los apegos en Dios no son especies de herramientas que tiene que pasar. Es decir, no es una especie de aparato, artefacto, que si uno pone tal cosa y aprieta tal botón, sale tal cosa. No. Moralidad es algo que uno... Disculpen, la Biblia no es un artefacto que uno hace tal cosa y llega a un apego a Dios. No. El apego, antes de la Biblia hay que ser una persona honorable, una persona que se respeta a sí mismo, una persona que ame al prójimo, que ama la vida, que hace el bien, que no hace daño. No es que en la Torah dice que cuando una persona hace daño tiene que pagar. La moralidad dice, no hagas daño, trata de no hacer daño. Hiciste daño, bueno, ahí viene la Biblia y dice, bueno, cuánto tiene que pagar, cuándo sí, cuándo no, por qué, cómo se hace para pagar, cuánto se paga y demás. Pero eso es algo después. La base sería tratar de vivir una vida en la cual yo no hago daño a nadie. Muy simple. Tratar de programar mi vida, no hacer daño a nadie. Tratar de convivir con una persona. Uno puede ser moral con su esposa, con sus hijos, con su familia cercana, con su barrio, con su ciudad, con su país, con su nación, con el mundo, con las flores. Uno pasa por un parque y dice, bueno, necesito muy lindas flores, entonces corto todas las flores. El problema es que si corto todas las flores, el próximo que va a venir no va a ver ninguna flor. Entonces estoy actuando de manera no moral. Manejo de una manera... ¿Dónde está escrito en la Biblia que uno tiene que manejar de manera cuidada? No está escrito en ningún lado. Está escrito que uno tiene que cuidarse. Y bueno, no me cuido. Sí, en la Biblia dice, bueno, no te cuidaste, hiciste un accidente, tienes que pagar. Pero ser moral significa ir de manera cuidadosa, no por el prójimo, para no hacer daño, porque me va a costar un dineral pagar. No. Por el solo hecho de que estoy en este mundo y no quiero hacer daño a nadie. No quiero que nadie se dañe. Ser moral es cuidar la ecología del mundo. Dios hizo un mundo tan exacto, tan hermoso, tan lleno de brillantez, de bondad. No de bondad, de naturaleza. La naturaleza es increíble. Te viene una persona y dice, bueno, yo necesito ahora... maderas. Bueno, pues ¿qué hacemos? Corto todos los bosques del Amazonas. Es una cosa inmoral. ¿Por qué? Porque uno puede aprovechar los árboles del Amazonas, pero tiene que ver cómo hacer para no arruinar el mundo, es decir, plantar árboles que suplanten, arbolitos que suplanten a estos árboles grandes que yo corto. Pensar a largo plazo, pensar no nada más ahora, acá, cómo aprovechar de la naturaleza, sino no aprovechar demasiado la naturaleza, es decir, no arruinar lo que la gran naturaleza que Dios dio.
que Dios nos puso en ella, en esa naturaleza tan linda y tan hermosa y tan exacta y tan sofisticada, para que la gente que estudia cosas de botánica, de zoología, sabe cuánto Dios puso la sofisticación en cada cromosomo de la naturaleza. Entonces tenemos que cuidar. Entonces, y cuidar significa también hacer el bien. Cuidar también significa decir la verdad. No hacer pasar vergüenza al prójimo. Todo eso es moralidad. No está escrito. Pero el que no lo hace es un desvergonzado. Aunque cumple con todos los preceptos de Noah, o de la Torá, o de Moshe, o de quien sea. No importa. El asunto es cuidar. Por ejemplo, vamos a buscar otro ejemplo de moralidad. Moralidad viene a ser fiel a su esposa. Yo sé que parezco un poco, es decir, está escrito que no se puede adulterar. Bueno, quiere decir de que si yo no adultero, es decir, estoy casado, pero tengo relaciones sexuales con una joven que no está casada, ¿estoy transgrediendo la ley de Noé? No. Pero soy un degenerado. Es decir, ¿por qué? Porque estoy faltando la fiel a mi esposa. Y mi esposa no sabe de eso. Y piensa de que yo soy y que el único amor que tiene es ella. Entonces yo estoy faltando, no respeto, estoy actuando de manera inmoral. Usar cosas que no son mías. Hay en los supermercados carritos para poner las cosas. Entonces uso el carrito. ¿Para qué uso el carrito? Y porque justo tengo que hacer un arreglo en casa, entonces tengo que traer baldes de cemento, entonces me mira bien. Pongo una moneda en la cadena del carrito, lo pongo, me lo llevo a mi casa y dentro de 3-4 meses se la revuelvo. Un problema, en vez de 3 meses me llevó 3 años, pero no importa, es algo... No es suyo. El supermercado puso el carrito para que uno compre del supermercado, que quede ahí, en la zona del supermercado, en el estacionamiento, ahí, en la entrada. Pero yo tengo un problema, tengo baldes de cemento, no tengo fuerza para levantarlo. Contrate a alguien que lo levante. Haga gimnasia, pesa todos los días, desarrolle los músculos, puede levantar. Es muy sano. No sé, haga lo que quiera. Usted no puede usar algo que el prójimo lo puso para otra cosa. Y asciende más. Por ejemplo, está escrito, y eso sí es una ley, que si uno no quiere comprar algo del que vende, no tiene que preguntar cuál es el precio. Si la gente que tiene un sport nacional, ¿qué es? Ir a negocios y preguntar, ¿cuánto sale esto? Y esto sale tal, y si le pago en efectivo por ahí me hace un descuento, y no tiene de otro color, esto es negro, ¿puede traer uno rojo? No, este rojo, un rojo un poquitito más oscuro. Va, sube la escalera, va, viene. No, al final no. ¿Qué es esto? Esto es algo para escribir. No sabía, yo pensaba que era algo para rascarme la espalda. Bueno. Es algo inmoral. ¿Por qué? Porque estoy haciendo perder el tiempo y el esfuerzo al vendedor. Y eso sí está escrito en la ley, que está prohibido hacerlo. Y demás. Es decir, cada uno tiene que buscar. Y si ustedes empiezan a buscar cosas, cómo ser morales, cómo decir gracias. Decir gracias al prójimo es ser moral. Decir gracias a la maestra que echó a mi hijo de la clase porque mi hijo molestó. Y si no lo reprocha y si no lo castiga a mi hijo, está faltando a su misión como maestro. Porque no puede ser un alumno, sea mi hijo o su hijo o el hijo de quien sea, que no deje dar una clase a la maestra, que se comporte de manera no respetuosa con su maestra o maestro. Entonces tengo que decir, si recibo una carta de la maestra que dice de que su hijo se comportó muy mal y no dejó de dar clases y esto y lo otro y habló muy mal y insultó y demás, y por eso decidimos ahora dejarlo un día en casa como castigo, lo que tengo que hacer es averiguar si es cierto, y si es cierto llamar a la maestra y decirle muchísimas gracias, le agradezco de todo corazón. Y si es así, seguro que tengo que decirle muchísimas gracias a cualquiera que me hace una cosa para bien.
Y eso es ser moral. Es decir, usted no tiene que buscar cómo puede ser que únicamente hay 7 preceptos. No. Uno puede estar pegado a Dios únicamente en cosas morales. Cuando está pegado en cosas morales, después vienen los preceptos y aumentan. Es como que agrandecen, dan más brillo a todo el comportamiento ético que cada uno debe tener. Como dijimos, el comportamiento ético tiene que empezar por los vínculos cercanos, familia, hijo, padre, esposa y demás. Y después tiene que esparcirse a los demás, hasta llegar a todas las criaturas divinas. El Rav Kook dijo de que una persona que no ama a toda la criatura divina, no ama las plantas, no ama el mundo, debe ser que no ama también a toda la humanidad, a todos los animales. Y si no ama bien a todos los animales, que es naturaleza, que son criaturas de Dios, debe ser que no ama bien a todos los seres humanos. Y si no es judío y no ama a toda la humanidad, debe ser que tiene un problema con el amor entre judíos. Es decir, que una persona en este mundo pueda llegar a amar es un regalo de Dios. Y si uno no aprovecha esto para amar a toda la creación divina, tiene un problema no con la persona que no es amada por él, tiene un problema con Dios, que nos dio este regalo y no lo supimos hacer. La próxima clase, si Dios quiere, vamos a ver una clase sobre el amor al prójimo, que no es uno de los preceptos de Noah, pero es la base de todos los preceptos, la base de todo comportamiento social, la base de todo comportamiento ético, hasta tanto que nuestros sabios dijeron de que el amor al prójimo es la regla general de toda la Biblia. Toda la Biblia está basada ¿en qué? En el amor al prójimo. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a estudiar juntos sobre ese tema. Les agradezco por las preguntas que me mandan. Por ahí llevo un poco de tiempo a contestar, pero trato de contestar lo más pronto posible. Síganme preguntando. Nos vemos.